Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro sitio de Historia y Filosofía de la Escuela Industrial Superior de Valparaíso. Nuestro sitio pensado y hecho para ustedes. Recuerden que ya pueden buscar también nuestro material en Instagram y también en Facebook. En esta ocasión nos vamos a concentrar en la apertura económica de Chile en el siglo XIX, material para primero medio, basado, por supuesto, en la priorización curricular. Vamos a recordar algo de la clase anterior. Como podemos observar acá, tenemos al señor Diego Portales, que también estuvo en la guía pasada. Aquí algunas de las ideas. Recordarles también que este mismo recurso está en la página 113 de su libro. Por lo tanto, ahí también se puede ver con un poco más de detalle. Acá podemos observar los conceptos que justamente Diego Portales junto a los políticos de la época van a buscar para consolidar y organizar la República después de la independencia y después del periodo de ensayos constitucionales. Un gobierno mucho más fuerte, un Estado mucho más fuerte, con una burocracia más eficiente en lo que se buscaba y un ideal de orden, como aparece acá también. Un Estado que tiene que buscar, por supuesto, también la seguridad de su nación. Y desde ahí que vamos a observar también en la época conflictos, por ejemplo, con Perú y Bolivia, el primer conflicto con nuestros vecinos. Subordinación de las Fuerzas Armadas para que el presidente pueda efectivamente gobernar. Y por supuesto todo esto basado en la Constitución de 1833. Todo eso fue la materia, recuerden, de la guía anterior. La figura de Diego Portales es trascendental para esta época y la verdad es que él, como ministro de Estado, cumplió un papel trascendental, como ya dije. Vamos a tener que justamente como ministro va a tener un papel fundamental dentro de la organización política de la nación. De hecho, es más, él va a ser el primero en impulsar este conflicto armado justamente con la Confederación Perú-Boliviana, materia de la guía anterior. Lamentablemente su ímpetu, su fuerza va a llevar finalmente a que incluso dentro del propio país tuviera muchos enemigos inclusive en el mismo ejército. Es así como el propio ejército chileno, una parte en realidad de ellos, va a tomar al ministro de Estado Diego Portales preso y posteriormente lo traslada a Valparaíso. Y acá cerquita, en el Cerro Barón, lo van a fusilar. Un 6 de junio de 1837. De esta manera lo que se va a buscar es el fortalecimiento de esta nación, la República Chilena. La idea justamente es ya organizarnos y a partir de eso poder hacer otro tipo de también organizaciones. Y dentro de las fundamentales tiene que ver por supuesto con el ámbito económico. Aquí conectado ya directamente con la nueva guía que vamos a estar viendo. El mundo en la revolución industrial. Aquí es un proceso que no solo se vive en nuestro país, sino que también se vive a nivel mundial. Y esto es trascendental entenderlo. En Europa se había fomentado, por supuesto, la máquina a vapor, con la cual se abre una puerta gigantesca a una revolución que va a cambiar el mundo. Acá tenemos, por ejemplo, imágenes de la gran cantidad de industrias que se plasma en tanto en Europa como en América del Norte también y por supuesto también en nuestra propia América. De esta manera, los grandes adelantos tecnológicos se van a concentrar por supuesto en las comunicaciones, en la forma de poder hacer la economía en la época. Vemos aparecer una economía mucho más industrializada, como aparece acá, con grandes galpones, grandes industrias o empresas, como queramos llamarle, pero finalmente es un proceso distinto. Ya se deja un poco atrás el ámbito artesanal, el ámbito mucho más, digamos así, rural de campo, y ya las ciudades comienzan a tomar gran preponderancia. De ahí también que la comunicación entre las ciudades, de donde se sacan los productos y llevarla a las fábricas, es el ferrocarril
un emblema absoluto de esta revolución industrial. ¿Qué pasa en nuestro país? La verdad es que en Chile vamos a tener nuestra concentración del ámbito de la economía en dos aspectos. Por supuesto, esto en el siglo XIX. Esencialmente estamos hablando de la extracción de materias primas, ¿bien? Y acá en nuestro país se concentra en la minería, que aparece en esta imagen, y también tenemos la agricultura. Por lo tanto, son dos aspectos de extracción de materias primas donde Chile lo que hace básicamente es exportarla a otros países y comprar, por supuesto, materiales manufacturados, especialmente desde Europa. Es importante conocer entonces quiénes eran finalmente los grandes dueños de estas empresas y también del campo chileno, ¿no? Que por supuesto hacían la explotación tanto agraria como minera. La aristocracia, justamente, un grupo social de la sociedad chilena del siglo XIX que vive bastante cómoda, digámoslo así, con los recursos suficientes, adecuados, bien, viviendo con bastantes lujos y por supuesto estando ligado absolutamente a los negocios también, tanto de la tierra, de la minería, la industria, etcétera. Aquí dos imágenes de cómo era la vida, representación por supuesto, de la aristocracia chilena y también a nivel mundial. Y el otro sector de la sociedad chilena del siglo XIX tenemos el inclinaje, es decir, el sector popular. En este sentido, si se dan cuenta, hay un cambio trascendental justamente de lo que estamos hablando. Tenemos acá al peón, tenemos al campesino, al que trabaja la tierra, al que trabaja también la minería, ¿bien? Mujeres, por supuesto, con su papel, incluso acá en la imagen, indígenas, que trabajan en los campos, en el sur de Chile, en el centro y también en la parte norte. Por lo tanto, es el sector más desposeído, que obviamente no tiene todos los recursos, no tiene educación y vive justamente de lo que le puede dar sus manos o sus capacidades, solamente eso. Estos dos son los grandes sectores en realidad de la sociedad chilena. El sector anterior que dijimos de la aristocracia es un sector mucho más acotado y obviamente el gran grueso de la población chilena es del sector popular. Como veíamos en el título, el despegue de la economía chilena del siglo XIX. La verdad es que Chile, una vez que logra ordenarse con lo que dijimos, con las ideas portalianas, con la Constitución de 1833, en estos gobiernos autoritarios, que recuerden lo habíamos hablado la vez anterior, vamos a tener que, hay que buscar los recursos para sostener el país. Y en esta circunstancia debemos buscar cómo fortalecer la economía de Chile. Aquí tenemos las ideas que también están plasmadas en la guía. Una imagen de Valparaíso, que ya vamos a hablar de ella porque se convierte en un bastión muy importante de este proceso económico. Y vamos con el primero de ellos, el ordenamiento de las finanzas. Acá tenemos al ministro de Hacienda de la época, ¿bien? El señor Manuel Rengifo, conocido como aparece allí como el mago de las finanzas, del presidente tanto Prieto como Bulnes posteriormente. Este señor lo que va a hacer, este ministro lo que va a buscar es cómo recaudar la mayor cantidad de dinero para el Estado, para que el Estado tenga recursos y básicamente pueda hacer lo que quiera en el país y pueda hacer obras públicas, pueda fomentar justamente el proceso económico. Es así como se van a instalar impuestos, se van a instalar también lugares de mayor accesibilidad a que vengan otros extranjeros y que puedan hacer negocio aquí en Chile. Y Manuel Rengifo es parte importante de este ordenamiento de las finanzas. Otro aspecto que también es trascendental para este despegue económico es el fomento de las exportaciones de materias primas. Dijimos que la exportación de materias primas era el gran bastión
o el gran elemento o actividad del país, justamente de nuestro país. Y acá tenemos un ejemplo bien importante que tiene que ver con la exportación de trigo. Chile es rico en campos de trigo, especialmente en la zona sur. Y fíjense que en el siglo XIX, época que estamos estudiando, vamos a tener dos lugares en el mundo que van a buscar que se le envíe trigo por la gran cantidad de población que llega. La famosa fiebre de oro, por ejemplo, en California, Estados Unidos. Con lo cual vamos a tener que mucho de este material, de esta materia prima chilena, va finalmente a ser exportado a esos lugares. Y también a Australia, otro lugar también que va a concentrar mucha población. Vamos a tener que van a ser grandes compradores justamente del trigo nacional y que va a ayudar a justamente hacer crecer las arcas del Estado. Otro aspecto fundamental para entender el crecimiento del Estado chileno y de la economía esencialmente es el rol que juega el Estado. Tanto la figura de los presidentes, como dijimos en su momento, gobernantes con mucho poder, gobernantes autoritarios que van a tener una idea conservadora bastante fuerte, y también las ideas del Congreso. Este de acá es el ex Congreso Nacional que queda que hoy queda en Valparaíso, pero en esos momentos quedaba en Santiago. Tanto las leyes que se crean en el Congreso como las ideas presidenciales van a llevar justamente a que el Estado tenga un rol fundamental en poder incentivar que se produzca un mejor proceso económico, fiscalizando, incentivando, dando préstamos, etc. Otro aspecto para entender este crecimiento es justamente el descubrimiento y la puesta en producción de minas de plata y de cobre. La más importante de ellas, o una de las más importantes, es la mina de plata de Chañarcillo. Esto fue descubierto en 1832, fíjense que por un pastor de cabras llamado Juan Godoy. Allí se descubre este gran mineral, justamente, donde va a comenzar a ser explotado en la parte norte de Chile. Acá tenemos dos imágenes, una representación del campamento minero y posteriormente cuando ya se explota con mayor fuerza el hecho de poder instaurar, por ejemplo, un ferrocarril para sacar los productos desde la zona interior y llevarlos a la costa para ser exportados. Otro aspecto que va a ayudar al crecimiento de la economía nacional es que se comienza a fomentar la creación de gran infraestructura, tanto de transporte como energía. Ya dijimos el caso del ferrocarril, que aquí nuevamente lo vemos replicado. Fíjense por favor la estructura. Acá no se nota muy bien, pero en el fondo es sector del desierto. Está pasando esta gran estructura por una quebrada. Así había que hacerlo para poder transportar fácilmente o más rápido, digámoslo así, los materiales de la zona interior a las zonas costeras. Y aquí un ferrocarril, por supuesto que tenía ese propósito. Otro adelanto que llega a nuestro país es la electricidad, aplicada en todo lo que se nos ocurra. Pero aquí hemos estado, por ejemplo, en el alumbrado público, hecho lo cual fue bastante novedoso para la época, pero también se comienza a aplicar a los métodos industriales también. Así que es una forma y un proceso que va a dar auge y potencia a la economía del país. Otro aspecto es el desarrollo de instituciones financieras, crediticias y técnicas. El Estado y muchas instituciones van a ayudar a fomentar e intentar fomentar industria en el país. Acá tenemos un ejemplo de una siderurgia, por ejemplo, en nuestro país, que trabajan los metales. Y acá tenemos una sociedad que va a buscar justamente el fomento fabril, que aparece en la guía también llamada SOFOFA. Esta fue creada en 1883 y que va a buscar generar préstamos y también incentivo para quienes quieran generar procesos industriales y crear empresas. Y acá tenemos algo muy importante. Se va a producir de estas materias primas
el descubrimiento de un mineral que finalmente se va a transformar en la gran estrella del siglo XIX, finales del XIX y parte del siglo XX para nuestro país, que es el salitre. En esta parte de acá podemos observar las piedras que extraen, como se extrae el salitre, el caliche que le llaman. Y acá parte de los mineros que justamente trabajaban en zonas desérticas. No olvidar eso. El salitre se saca en las partes del desierto, especialmente de Atacama y de partes del norte de Chile. Evidentemente sabemos que son lugares de mucho calor, por lo tanto imaginaremos la forma de trabajo de estos hombres. Y también no es menor olvidar de que los sectores de las salitreras están en estos espacios de acá, en estos espacios del norte. Si ustedes se fijan, este mapa es anterior a la Guerra del Pacífico de 1879. Por lo tanto, Chile llegaba hasta este sector, a lo que podríamos considerar Copiapó o norte de Copiapó. Y este sector de Antofagasta, Tocopilla, era territorio boliviano. Arica, Iquique, peruano. Muchas salitreras quedaban en estos lugares. Acá también, por supuesto, en Copiapó, pero muchos chilenos se fueron a trabajar a esta zona del norte, lo cual vamos a tener un antecedente importantísimo para entender el futuro conflicto que nosotros conocemos como la Guerra del Pacífico con Perú y Bolivia. Habíamos dicho hace un rato que Valparaíso tiene un punto trascendental, fundamental justamente en esta época y despegue económico de Chile. Y es justamente así. Valparaíso durante el siglo XIX tiene una preponderancia increíble. Se transforma y se busca también transformarla en uno de los principales puertos del Pacífico. Por eso se le denomina también la joya del Pacífico, porque se transforma en un lugar donde muchos barcos van a llegar para dejar sus productos y muchos comerciantes instalar sus negocios. Acá también tenemos algunas imágenes del Valparaíso de finales del siglo XIX, inicios del XX. Si se fijan, sectores que tal vez ustedes transitan a diario o se podía transitar a diario, pero los reconocemos. Por ejemplo, el Arco de Triunfo instalado en la avenida Brasil, si ustedes se fijan. Acá tenemos otra imagen de ese Valparaíso antiguo, la Gran Avenida Argentina, que finalmente se transforma en un lugar muy importante para Valparaíso debido también al comercio que se instala en estos lugares. Valparaíso va a crecer de manera maravillosa desde la Plaza Echaurren, el lugar histórico. De hecho, es considerado el casco histórico de Valparaíso Patrimonio de la Humanidad, declarado por la UNESCO. Si se fijan, en la parte de atrás tenemos la Iglesia de la Matriz, que seguramente ustedes conocen y ubican. No es la misma, ya que esta se destruyó. La actual matriz ya tiene harto tiempo, hartas décadas, y este sector de acá, de la plaza, se ha modificado, pero se mantiene mucho la estructura alrededor de la plaza Echaurren. Acá tenemos una imagen bien interesante. Si se fijan, por favor, estos son los barcos que están acá atrás, los cuales van a traer y llevar productos a nuestro puerto. Si se fijan, la configuración del puerto era bastante distinta a lo que nosotros lo conocemos. Si alguien está tratando de buscar dónde será esto, bueno, ya es fácil, les digo. Esto es la Plaza Sotomayor. Si se fijan, ha cambiado bastante. Vamos a hacer un ejercicio. Este edificio de acá ya no existe. Y el monumento a Prat está aproximadamente a esta altura. Si se fijan, la línea de mar estaba mucho más adentro, ¿bien? Por lo cual, nos damos cuenta, fíjense por favor, por acá estaba el otro edificio, el puerto de Valparaíso ha ganado bastante territorio o ha excedido su territorio quitando espacio al mar, por su característica portuaria, por supuesto. De esta forma tenemos nuestra guía, ¿bien? Entendiendo entonces como principal aspecto
la apertura económica y despegue económico de Chile durante el siglo XIX. Si se fijan, vamos a presentar acá el contenido mismo, base de lo que yo también he relatado y mostrado en imágenes. Acá está el contenido para que usted lo pueda leer. Y también las preguntas y las actividades. Tenemos una trivia relacionada, por ejemplo, con el ferrocarril en nuestro país. Además, presentamos preguntas de desarrollo para que usted pueda escribir, por supuesto también una habilidad que estamos pidiendo para poder trabajar en esta época de pandemia. Y acá, por ejemplo, en la parte de abajo van a encontrar, en la parte final de la guía, van a encontrar imágenes del propio Valparaíso, donde usted pueda, ojalá, reconocer los lugares que podemos transitar habitualmente de nuestro querido puerto de Valparaíso. Acá también, en relación al contenido que yo he señalado acá y también que está mostrado en la guía, poder relacionar la columna A con la columna B, incorporando por supuesto los números que corresponden. No olvidar que todas estas imágenes también las pueden encontrar de manera original, ya a color también, las que son a color, en nuestro Facebook e Instagram que ya dijimos. Recordarles que también pueden seguirnos y ojalá también hacer los comentarios y consultas a los profesores de los distintos cursos del Departamento de Historia y Filosofía. De esta manera llegamos al final de este nuevo contenido, este nuevo video, para poder ustedes también poder acercarse a los contenidos de primero medio, en este caso la apertura económica de Chile en el siglo XIX. Un abrazo a todos y nos encontramos prontamente. Chao, chao.